Buenas tardes, buenas noches. Qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso poder estar aquí viviendo un domingo más, con vida, con salud, en el mejor lugar, ¿no es cierto? Porque ¿cómo le demostramos nosotros a Dios nuestro amor? Con la obediencia. Con una persona que tiene fe y obediencia a Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. Son dos cosas esenciales. Quiero compartir con ustedes, les voy a contar que esto que voy a compartir con ustedes, como siempre digo, primero Dios lo trajo a mi vida para mí, impactó mi corazón, incluso íbamos viajando en el avión y yo sentía y escribía, y sentada al lado mío en realidad iba Juan y Cristo, pero yo le decía a Cristo ¿cómo tengo que hablar esto cuando vuelva? Y durante mi estadía ya sucedieron cosas que también me confirmaron que esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes y que primeramente es para mi vida. Y vamos a hablar de Jonás. Y es tan interesante, tantas veces hemos escuchado la historia de este profeta, pero nunca en mi vida pude ver las riquezas que encontré esta vez que Dios me guió a hablar de Jonás. Y vamos a leer Jonás 1, del 1 al 2. Por favor, José. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Hasta ahí nomás voy a leer. Acá podemos ver, voy a orar primero, perdón. Voy a orar. Padre amado, Señor y Dios, aquí estoy delante de ti, mis hermanos, Señor. Quiero pedirte perdón si he pecado consciente o inconscientemente. Pedirte, Espíritu Santo, que tu prudencia, tu amor, tu misericordia y tu bondad estén sobre mi vida, que no salga palabra de mi boca que no haya sido direccionada por ti, y que esta palabra pueda impactar el corazón de mis hermanos como lo hiciste conmigo, Señor. Te entrego mi vida, te doy gracias por el honor, por el privilegio que tú me das de poder estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Acá podemos ver cómo Dios le habla a Jonás y le da una orden. Y podemos ver, más que cualquier otro profeta, nos podemos identificar con Jonás, porque Jonás tenía debilidades que nosotros también tenemos. Jonás tenía dificultades emocionales y tenía problemas espirituales. Por eso podemos identificarnos con él de una manera muy especial y ir descubriendo cómo Dios trabaja con un vaso tribulado y cómo todos tratamos también con personas con problemas y podemos tener una luz sobre cómo ayudarlas a alcanzar su pleno potencial en Dios. Yo quiero decirles que todo esto que yo les estoy hablando, ustedes lo van a encontrar en la Biblia del discipulado. Todo. Amén. Porque si yo digo una palabra que no esté en la Biblia, por favor, rechácenla. Y como les dije, lo que me impactó son las riquezas para nuestra vida en la historia de Jonás. Y la primera cosa que quiero destacar, 6 cosas quiero traer a luz que a mi corazón me dio Dios con esta historia. Y vemos que Dios le da una instrucción clara y precisa. No era una instrucción ambigua o que ameritaba algún margen de discusión. Amén. Dios le pide ser portavoz de él para llevar un mensaje a un pueblo específico. Pero el problema estaba en Jonás. Él no estaba dispuesto a lo que Dios le había encomendado, no quería esa misión. Por alguna razón él creía que no era buena idea
ir a esta ciudad que era horrorosa, pecaminosa, cruel, como hoy hay muchas ciudades en este mundo. Yo quiero decirles que fui al primer mundo, y yo no iba a Estados Unidos desde muy chica, que fui con mi familia, entonces yo tenía ciertos recuerdos muy vagos, pero hoy fui al primer mundo. ¡Wow! Al primer mundo. Cuando veía la televisión y las noticias, me impactaba, y como Dios ya había puesto esto en mi corazón, cómo el mundo está en la misma condición. En la misma condición. Asesinatos, divisiones, gobiernos, ¿cómo se dice? Que roban. Corruptos. Corrupción, asesinato, odio. O sea, ver las noticias de Estados Unidos o aún era igualita que ver las noticias de Chile y ver las noticias de otros países, porque gracias a Dios aquí es menos, por lo menos se sabe menos. Y eso me impactó. Y Jonás, cuando recibe este mandato, esta orden, este pedido de Dios, él dijo: no me parece que yo tenga que ir a Nínive, a una ciudad de este estilo, a que se arrepientan, no. Y acá me quiero detener un poco, porque muchas veces Dios a nosotros nos da una orden, o nos muestra, o nos habla a través de su palabra, o de alguna forma nos dice: Marcela, mañana anda y háblale de mí a Pepito Pérez. Y yo digo: no, Pepito Pérez no lo soporto. Quiero ir a hablar yo a Pepito Pérez, que me dice que es ladrón, que toda la fortuna que tiene se la adquirió robando, está por divorciarse, sus hijos son unos pecadores. ¿Qué voy a ir yo a hablarle a Pepito Pérez? Porque nosotros nos creemos con el derecho que se creyó Jonás de elegir a quién le vamos a predicar el arrepentimiento. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos llevando a las personas al arrepentimiento. Entonces, una orden de Dios se recibe y se hace. Porque seguramente Ani, cuando Dios le habló a Ani, le dijo: anda de esa chilena que vive en la esquina y predícale sobre mi persona, lo que yo he hecho en tu vida. Ani no me cuestionó, no se puso a pensar: ¿por qué se habrá venido esta chilena? ¿Por qué habrán venido a vivir aquí? ¿Cómo serán? ¿Serán casados, viven juntos? ¿Serán realmente un matrimonio como la ley dice? No, ella fue y cumplió, me habló, y hoy estoy aquí gracias a ella. Y les prometo que me he arrepentido de muchísimas cosas el día que entendí el precio y lo que hizo Cristo por nosotros, por mí, por mi familia. Amén. Nosotros nos creemos con el derecho de decidir a qué persona o qué situación nosotros debemos llevar el Evangelio. La respuesta de Jonás fue completamente opuesta a lo que Dios esperaba. Jonás se levantó, pero se levantó para huir de lo que el Señor le había pedido. Fue y tomó un barco que iba al otro lado. O sea, supongamos, porque la verdad que no sé, estaba al sur, Nínive, y él se fue al norte, allá lo más lejos. Hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. Al rehusarnos, cuando nos rehusamos a hablar a esa persona, imagínense que tomamos un barco y nos vamos contrario al lugar que Dios nos mandó a Jonás. Perdón, me fui. Es una necedad pensar que podemos rehusarnos a la voluntad de Dios, o que podamos emprender nuestra propia ruta y tener éxito.
Nadie podrá escapar jamás de la responsabilidad de estar delante del Señor y rendirle cuenta. Nadie. Toda la desobediencia al final será castigada y nadie se saldrá con la suya. Y puede ser que en algunos momentos pensemos, y lo hemos hecho, no hemos cumplido con lo que el Señor nos ha pedido, o no hemos cumplido con lo que la palabra de Dios nos dice, y no nos ha pasado nada. Dicen, había sido que no hice lo que me dijo Dios, hice lo que yo creí y me fue súper bien. Hasta ahora no me cayó fuego al cielo, ni nadie me descubrió. Puedo entonces desobedecer a Dios. Pero eso no será para siempre. Obedecer a Dios no es algo opcional, pero tampoco es algo agravoso. Porque obedecer a Dios es tan lindo, es tan simple. No es algo que, tengo que obedecer a Dios. No. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Él dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Por lo que obedecer no es algo que debemos hacerlo porque Dios solo lo pide, sino que es porque es bueno para nosotros. Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, es diferente. Sin embargo, como Jonás no solo habla de la desobediencia, vamos a ver una segunda cosa que también nos enseña el libro de Jonás. Y es el punto 2 que traigo, que dice: la paz humana no siempre consigue con la paz de Dios. Y esto a mí me mató. Porque toda mi vida, en todo mi caminar con Dios, hasta el día 11 de agosto, yo aprendí esto que les voy a compartir ahora, que le pedí perdón a Dios y comprendí por qué he fracasado tantas veces en mi vida. Una de las cosas más llamativas de este pasaje, que impresionó mi corazón, es que muestra a Jonás levantándose y haciendo todo lo contrario de lo que Dios le dijo. ¿Sí? Se sube a ese barco y se viene una tormenta horrorosa, una tormenta donde los que comandaban esa nave lo habían hecho por años, pero ellos estaban horrorizados. ¿Y Jonás? ¿Dónde estaba Jonás cuando el barco estaba por destruirse y ellos viendo la muerte ahí? Jonás estaba tranquilamente en un lugarcito del barco durmiendo. Plácidamente. Dice, es una muerte. Jonás, después de tomar un barco para ir en dirección contraria a Dios, que le había indicado, él va huyendo de Dios y lo toma esta tormenta. Esto está en Jonás 1:5. Acá nuevamente me detengo a ver cómo nosotros muchas veces, sabiendo que estamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios nos habló, nos pidió, nos mostró, y algo específico de hace esto, podemos estar sin ningún temor, como Jonás. Y estoy segura que has escuchado esto. Y yo lo decía, esto era mi palabra, mi frase, pero estrella. Dios mío, le pedí tanto perdón a Dios, de verdad se los digo. No importa qué caminos tomes, si sientes paz en tu corazón, es porque es de Dios. Toda la vida he hecho eso. Toda la vida yo tomaba decisiones laborales, personales, espirituales. Y total, si tengo paz en mi corazón, Señor, esto viene de ti. Vamos, mierda, le metía. No importa lo que pasara. Y este hombre había desobedecido a Dios. Le había dado la espalda a Dios. Y estaba con una paz extraordinaria. Entonces, dice, aunque es cierto que cuando obedecemos a Dios tenemos paz y gozo,
Pero es un error, yo puse un error trágico, pensar que si hay paz, entonces estamos en la voluntad de Dios. Y yo quiero ponerles un ejemplo muy normal también que se da cuando nos vamos a casar. Yo siempre le digo a Dios, yo nunca le pregunté a Dios si Juan era el hombre para mi vida o yo era la esposa que él tenía para él. Y no estoy pretendiendo decir que estoy arrepentida, pero si pudiera volver atrás, creo que es una pregunta tan importante. Porque cuando estamos enamorados, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, todo es lindo, ¿sí o no? Y aunque la pastora me dijera, no, Marcela, pero mira, Juan, me pusiera una observación, yo lo justificaría. No, pastora, no es así. Esto es de Dios porque yo lo siento en mi corazón. Y así hasta para tomar decisiones. No es el tiempo, no es el momento, no es el plan de Dios, pero como a nosotros nos conviene, entonces decimos, tengo una paz en mi corazón, es de Dios. ¡Qué mentira! A veces hacer la voluntad de Dios trae agonía, como la que experimentó Jesús en Getsemaní. Pero podemos tener una disposición resuelta a que no se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas 22:42. Así que cuando seas llevado por la paz de tu corazón, o el poder dormir en paz cuando hay una tremenda tormenta en tu vida, para determinar si estás siendo obediente a Dios, no uses esta medida que es muy subjetiva. Fíate en el Señor, dice la palabra que está en Jeremías 17:9. Fíate del Señor, pues engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros hoy vivimos muchas veces con mucha seguridad de que como llevamos muchos años en la iglesia, yo les digo, yo conocí al Señor, le entregué mi vida, al Señor lo conocí siempre, pero yo le entregué mi vida y entendí quién Él era para mí a los 32 años acá en Paraguay. Y hasta ahora, hasta el 11 de agosto del 2024, yo decía, tengo paz en mi corazón y lo hago, nunca más. Por eso sé por qué no me salieron negocios, por eso sé por qué tomé decisiones que hirieron a otros. Entonces, eso también lo aprendí de este maravilloso libro. Ahora vamos a ver otro aspecto. Dice, podemos huir de los hombres, pero no de Dios. A veces pensamos que como muchas veces desobedecemos a nuestros padres o a las autoridades terrenales, podemos también desobedecer a Dios. Pero olvidamos que, a diferencia de cualquier autoridad terrenal, el Señor es dueño de todo, controla todas las cosas según su poder. Y Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros desobedecemos a una autoridad acá en la tierra, desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos reglas, pagamos la consecuencia. Pagamos la consecuencia de nuestra desobediencia. Pero ser desobediente a Dios, aparte de ser desobediente, entristecemos el corazón de Dios. Eso es algo que cuando yo en mi diario vivir tengo cosas que hacer, estoy tan pendiente de eso, porque a mí hay tantas cosas en mi vida que a mí me han traído dolor en mi corazón. Yo no sé si ustedes pueden decir, me ha dolido el corazón, porque de verdad que el corazón duele. El corazón duele, y a mí han habido cosas en mi vida que han hecho que mi corazón me duela. Entonces, si yo sé cuando obedezco a Dios estoy yendo contra su persona, su palabra, sus principios, sus valores, entiendo que le duele a él el corazón y trato de no hacerlo. Dice, podemos pensar que si tan solo alejarnos de las personas, perdón que me adelanté mucho. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Y podemos pensar que si tan solo podemos alejarnos de las personas, entonces también lo haremos con Él, con Dios. Pero eso es una necedad. Y eso lo podemos ver en el Salmo 139, 7, 8. Por favor, José.
Salmo 139, 7, 8 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, no podemos huir de Dios, porque Dios es soberano y está en todo el universo. En el que podamos escondernos o pretendemos que las cosas pecaminosas, que las consecuencias también de huir y de desobedecer, de huir de Dios, no nos van a alcanzar, nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar todo lo que hagamos en contra de Dios. Entonces no podemos huir de Dios como muchas veces pretendemos o queremos, porque de las personas sí muchas veces lo hacemos, pero de Dios jamás. El cuarto punto: uno tiene que ser sacrificado para que la ira de Dios sea aplacada. ¿Se acuerdan cuando iban en el barco con esa tormenta que les dije? Empezaron los marinos y el capitán y todos los que estaban en el barco, empezaron a echar al mar todo, de manera que estuviera más liviano y no fuera tan azotado por las olas. Me imagino que así. Y entonces dice, tal vez la imagen que más rápido asociamos al libro Jonás es la de cuando el profeta con sus túnicas, yo pongo porque me lo imagino, lo tiran al mar y un gran pez así con la boca, ¡tum!, se lo tragó. Esas son más o menos las cosas que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de Jonás, porque es como una fábula. Jonás nos enseñan desde chico, nos hablan de la desobediencia, pero hay tantas cosas maravillosas en esto, en esta parte de Jonás, que dice que la ira de Dios se aplaca con sacrificio. Dice, puede ser que lo extraordinario de este relato nos haga perder de vista y de sentido lo que hay detrás de cada elemento de esta historia. Pensemos bien. 1. Un hombre desobedece a Dios. ¿Dónde pasó eso? Jardín de Edén. La ira del Señor se desata contra todos, y una gran tormenta incluso con los que no tenían nada que ver con la mala decisión de un hombre. Aquí me quiero detener. Mis malas decisiones no solo me dañan y destruyen mi vida, sino que todos los que están en mi alrededor, mi esposo, mis hijos, mi familia, hasta mi iglesia puede ser dañada por una mala decisión de nosotros. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, no solo somos perjudicados nosotros, sino que nuestro entorno. Aquí Jonás había tomado la mala decisión, estaban por morir, no sé cuántos hombres, 40 hombres irían en el barco, ¿sí o no? Dice, un hombre desobedece a Dios. La ira del Señor se desata contra todos y una gran tormenta incluso con los que no tenían nada que ver con la mala decisión de un hombre. Cuidado, nuestras malas decisiones perjudican todo. Los hombres intentaban desesperadamente por sus propios medios aplacar la ira del que había levantado la tormenta contra ellos. Los tripulantes, los hombres de esta nave, tenían diferentes religiones y diferentes creencias. Y empezaron uno a pedirle, no sé, a Buda, otros le pedían a sus santitos, a todos le empezaron a clamar a sus dioses o a lo que ellos creían para que esa tormenta no los destruyera. Entonces dice, los hombres intentaban desesperadamente por sus propios medios aplacar la ira que se había levantado contra ellos. En algún momento entienden que para que la ira sea aplacada, el culpable debe ser arrojado a las aguas furiosas, porque de repente dijeron, ¿dónde está el que pecó? ¿Dónde está? Ahí encontraron a Pancho durmiendo, a Jonás, al agua lo tiraron. Pero miren, porque yo fui descubriendo tantas cosas que hasta me enredo de todo lo que escribí, todo lo que en este poco tiempo que tengo para contarles todo lo que yo sentí en mi corazón con esto. Ellos toman un hombre, lo levantan y lo es tirado al agua,
la ira de la tormenta se aplaca. Pero Dios tenía preparado un plan. Ese hombre no moriría, sino que estaría 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y por medio de ese acto milagroso, él volvería a tierra una vez más. Amén. Y yo le pongo aquí en letra grande, ¿pueden ver? Porque para mí fue tan revelador que aquí en la historia de Jonás es una recreación asombrosa del plan redentor de Cristo. Porque podemos ver que acá está presente el pecado, el juicio, el sacrificio y la ira fue aplacada. Mateo 12:40, por favor, José. Porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y 3 días y 3 noches. Amén. ¿Y se imaginan qué diferencia hay entre Jonás y Cristo? Años, historia. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso cuando leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestra. El Señor usó esta historia para hablar de la señal milagrosa de la resurrección. Amén. Ahora voy al punto 5. Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Les prometo que yo podría estar hasta mañana contándoles todo lo que yo escribí de todo esto. Jonás también nos enseña el arrepentimiento y puede ser algo pasado por alto. Los marineros que tenían idolatría se arrepintieron cuando vieron que la tormenta paró y ofrecieron sacrificio. ¿A quién? Al Señor. Esto está en Jonás 1:16. Jonás también se arrepintió y reconoció que la salvación es del Señor y que él no decidía quién vivía o quién moría. Está en Jonás 2:9. Léanlo después, por favor, corroboren esto que yo les estoy diciendo. Y también vemos cómo los habitantes de Nínive se arrepintieron después que Jonás les predicó el mensaje de Dios. Esto está en Jonás 3:5. Dios trae salvación por medio del arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros le hablamos a una persona, miren, qué pena que no pudo venir Cristo a vivir, porque ellos serían mi testigo de esto. Estaban con visita, estaban en su casa llena de autos, está la mamá de Cristo, la calle, ya viaja, entonces están con eso. Fuimos a un restaurante en la noche y nos atiende una señora y de repente ella me dice, ¿eres chilena? Sí, yo también soy chilena, me dice ella. Y conversando, ella se paró al lado mío y les prometo que me contó en 15 minutos toda su vida. Toda su vida. Y Cristo vivir, me dice, Marce, toda la gente a vos te cuenta. Pero yo entendí que ella me contó toda su vida porque ella necesitaba saber que era amada por Jesús y que no estaba sola. Porque ella había ido a Estados Unidos y ella venía no de Houston, de otra ciudad, donde ella había sido estafada. Tenía una hija de 18 años, ella había arrancado de Chile, ella nació en Valdivia, yo nací en Osorno, o sea, cerquita, estamos pocos kilómetros. Ella huía de un hombre que la maltrataba y que le dijeron, si te quedas te va a matar. Entonces ella lo dejó todo y se fue a Estados Unidos. Y en esos 15 minutos me contó toda su vida y yo entendía que no importa lo que ella me estaba diciendo, lo importante era lo que yo le tenía que decir a ella. Y yo le dije, ¿sabes por qué todo te ha salido bien? Porque tú nunca estuviste tan sola como crees. El Señor siempre estuvo contigo. Porque el Señor siempre está con nosotros muchas veces no estamos con Él. ¿Y tú sabes que Jesús te ama? Sí, yo sé que Él me ama. Ora por Él, ándate a una iglesia. Si no has recibido al Señor como tu Señor, como el guía de tu vida, como ese amigo fiel, porque era la noche, o sea, la tipa tenía que traernos los platos con comida, pero les digo nomás, que hasta sentí que Dios me dio esa oportunidad de poder hablar de Él en un lugar tan atípico como en un restaurante que no había ni luz para mirarle, porque era muy oscuro, porque
Aparte que había comida, había ganado, que entonces era bien especial el lugar. Bueno, dice, Dios le da a Jonás un mensaje muy sencillo pero poderoso, como muchas veces nos da a nosotros para llevar a algún lugar o persona. No es necesario que vayamos y demos 3 palabras. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Si Él está en tu vida va a cambiar. Nunca va a estar solo, nunca va a estar triste. O sea, hay tantas formas. Yo no me preocupo. Yo siempre digo, tengo que decir que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y buscar hasta ahí y la persona me diga sí, yo me quedo feliz. ¿Sí? Como vamos a rendir cuenta, ustedes van a ver de todo lo que hablamos, seguramente el Señor va a decir, Marcela, te faltó esto, te faltó, pero yo no pierdo oportunidad. Y yo no voy a un lugar, y se lo digo ante Dios, yo no voy a un lugar sin que sepan que yo soy una hija de Dios. Nunca. Yo siempre busco la forma, porque ese Dios te bendiga. El Dios te bendiga está de moda. Parece que el Dios te bendiga, así es, Dios está de moda, el Dios te bendiga. Yo no, yo siempre le digo, el Señor me dio esto. O mira, te dicen, hoy que bien como me explicaste, sí, porque yo siempre oro y Dios me da su gracia. O sea, busco eso. Porque no me voy a cansar de hablar del Señor. Dice Dios, no solo para darle una oportunidad de arrepentir, dice muchas veces nos manda a un lugar a una persona solo para darle la oportunidad del arrepentimiento. Este mensaje tan sencillo que Dios le había dado a Jonás tenía justicia y misericordia. Y no es extraño que Dios quisiera el arrepentimiento de los pecadores de Nínive, que eran bárbaros, eran malvados, pero Dios quería el arrepentimiento, porque eso busca Dios, que nosotros lo ayudemos a llevar a la gente al conocimiento de y al arrepentimiento de sus pecados. Así el poder del Evangelio es el mensaje de Cristo crucificado para llevar la ira de Dios que debía caer sobre los hombres, a fin de concederle perdón y misericordia. El mensaje del Evangelio tiene poder de cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Para algunos tropiezo, para otros locura, sin embargo, para el que cree es poder y sabiduría de Dios. Amén. El 6. Nunca predico largo, pero ahora, Dios de la segunda oportunidad. Les cuento que yo había escrito todo y hoy escribí esto, porque me puse a leer, a repasar, porque me lo leí todo y es maravilloso lo que enseña de Jonás en nuestra Biblia, el discipulado maravilloso. Vi que del 1 de adelante, vuelve Dios a hablarle a Jonás, pero ¿qué hace Jonás en esta oportunidad? Se levanta y va. El Dios de la segunda oportunidad. Amén. Dios nos da segunda oportunidades. Dios no condena ni juzga los errores anteriores de Jonás ni a nosotros. Al parecer Jonás no solo predicó Jonás fue y predicó la condena nomás. No dice la Biblia, miren que yo para decirles esto releí. No dice que él les habló que ellos iban a ser destruidos si no cambiaban y no se arrepentían. Hasta ahí le dijo. No, dice, al parecer Jonás solo predicó la condena. No parece haber hecho una llamada de arrepentimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo utilizó ese mensaje y a ese mensajero tan defectuoso para cumplir su propósito. No importa si nosotros nos podemos equivocar, nos puede faltar algo, nosotros ya tiramos esa semillita y el Espíritu Santo va a encargarse de lo demás. Jonás hizo su parte y está claro que Dios intervino e hizo lo que nadie más podía hacer, que se arrepintiera ese pueblo. Tuvieron acciones visibles, porque ese pueblo tuvo acciones visibles, se rompieron la ropa, se ceniza, ayunaron, frutos de arrepentimiento, se convirtieron, cambiaron de opinión. Ellos cambiaban y Dios los acompañaba en este cambio. Amén. Qué maravilloso.
entiende, para mí fue tan revelador lo importante de estos tiempos de tanta crisis, de tanta maldad, de tanta cosa que hay en este mundo, que nosotros no seamos desobedientes como Jonás, sino obedientes a llevar la palabra. Podemos ser de tanta bendición cuando estamos dispuestos a hacer la perfecta y maravillosa voluntad de Dios. Pero, lo puse gigante, pero como vivimos solo buscando nuestra felicidad, porque eso es el tema hoy, ser feliz. Yo quiero ser feliz. Yo quiero un trabajo para ser feliz. Quiero un esposo para que me dé felicidad. Quiero tener las cosas lujosas para que me dé felicidad. Vivimos tan afanados buscando nuestra felicidad. Es la mayor motivación que el mundo tiene, que nos olvidamos de buscar la verdad y de compartir la verdad. Amén. Y para terminar, qué hermoso es ver que para el Señor no hay excepción de personas. También es bueno saber que la salvación no es algo exclusivo de tal o cual etnia, lengua o religión, como nosotros hacemos. El Salvador del mundo, no hay nadie a quien Dios no quiera llamarlo o llevarlo a nosotros a través del Evangelio al arrepentimiento para que Él perdone sus pecados. De verdad yo les digo esta noche, hermanos, pidámosle perdón a Dios por las veces que hemos tenido la oportunidad de llevar su Evangelio y no lo hemos hecho. Cuando nosotros hemos hecho excepción de personas, cuando hemos dicho, ¿cómo le voy a predicar a esta familia si son todos unos pecadores? ¿Y qué voy a ir a ese grupo? Ese grupo a mí no me gusta. Son todos unos pecadores. Dios tenga misericordia, como la tuvo con Jonás, y podamos llevar a la persona al arrepentimiento. Otro error que vi de Jonás, que no quise dejar de ponerlo, por eso lo puse acá, que Jonás, aparte de todos sus defectos, no era un discípulo. ¿Saben por qué? Porque un discípulo lleva la palabra y lleva el acompañamiento, el crecimiento de la palabra de Dios. Y Jonás se podía haber quedado en Nínive y haber acompañado ese proceso que Dios había hecho, pero él se fue. Él no se quedó discipulando. Cuando nosotros vemos que llevamos la palabra, que hay un arrepentimiento y perdón de pecado de parte de Dios y Dios buscando transformarnos, nosotros tenemos que acompañar como discípulos a esa persona, a esa familia, a ese grupo, con la palabra. Yo la verdad que me costó mucho comprender lo del discipulado, porque teníamos otro concepto exactamente, pero ahora que se ha hecho vivo en mi vida, qué maravilloso es ser una persona que lo discipula y uno a la vez discipular a otro. Qué maravilloso. Otro error de Jonás, como les dije, que no fue, predicó y se fue y no continuó ayudando a los habitantes de Nínive. Y dicen que estos volvieron al pecado. Dice que esa ciudad volvió al pecado. Quiero decirle que cuando yo tengo la oportunidad de pararme aquí adelante, estudio como ustedes no se pueden imaginar todo lo que voy a decir. Primero le pido a Dios que me ayude a mí a comprenderlo, a entenderlo y a desarrollar ese deseo de predicar la palabra de Dios. Y de verdad que yo creo que hay muchos factores para que en una iglesia no haya tantas sillas vacías. Creo que en esta iglesia hay amor, creo que en esta iglesia hay linda palabra, creo que en esta iglesia reúne todo para que esto esté lleno. Pero si nosotros no predicamos, si nosotros estamos pensando a quién le voy a decir, a quién voy a esto, no, pero ese no, ese sí, nunca. Yo les voy a decir algo, yo en mi oficina tengo 3 personas que le estoy haciendo discipulado y no han venido a esta iglesia, pero se están yendo a otra iglesia. Y me consoló algo que dijo en la reunión pastoral que tuvimos el sábado la hermana Elsa. Dijo, no importa
si un día una persona viene acá y después se va, o si lo llevo yo a otro contexto, si yo le predico y no viene acá y se va a otra iglesia, ya cumplimos. Pero si nosotros a todo eso que tenemos en este lugar le aplicamos el compromiso de hablar a tiempo, destiempo, yo les aseguro que vamos a tener más gente en este lugar. Amén. Entonces me voy con ese desafío yo primeramente y los invito a que pongamos los ojos, oremos. Señor, hay tanta gente que podría estar esta noche acá y no emborrachándose en su casa, o no prostituyéndose en la calle, o no llorando porque se cree que nadie lo ama. O sea, miles de cosas yo les podría decir que están sucediendo en este momento en el mundo. Y otra cosa que les quiero decir, están los 5 ministerios, pero yo creo que el ministerio del evangelismo es para todo hijo de Dios. Porque si yo estoy casada y tengo un esposo e hijo, imagínense, mi trabajo, estoy en mi oficina y un día alguien me dice: vos sos casada y tienes hijo. Yo nunca dije que era casada y que no tengo hijo. ¿Qué demuestro yo con eso? ¿Qué le demuestro yo a una persona que llevo 3 años y un día descubre por casualidad que no soy casada y tengo hijo? Que no me importa mi esposo, que no me importan mis hijos y que mi familia no es importante para mí, porque uno habla de lo que es importante o no, uno tiene presente lo que es importante. Lo mismo es cuando nosotros estamos en un lugar y la gente no se entera que vos sos un hijo de Dios. Eso es lo mismo. A mí me daría vergüenza que alguien me dijera: che, y tiene un esposo y hijo y nunca nos hablaste, porque le doy el derecho a que esa persona diga: esta es una mujer que no tiene ni respeto ni amor por su marido y por su hijo. Bueno, lo mismo dice la gente cuando se entera que Dios ha hecho milagros, que te transformó la vida, que te ha dado todo y que no eres capaz de ir a contarle a otra persona que eres tu Dios. Eso siente Dios en su corazón. Él no me quiere. Todo lo que yo he hecho con Marcela y ella lo recibe, lo vive, lo disfruta, pero no me ayuda. No hace lo que yo le pido, que es ir y llevar a otro el amor que yo le doy a ella. Me parece tan fácil y me parece tan terrible no hacerlo de verdad. Vivimos los últimos tiempos, yo les puedo decir que vivimos los últimos tiempos porque la falta de amor, la falta de compromiso, la falta de respeto, los asesinatos, ya no se respeta la vida, ya no se respeta nada, muestra que ojalá Dios cuando venga, Jesús cuando venga, nos encuentre a todos ocupados en sus cosas y no afanados por las cosas del mundo, porque no es lo que yo quiero. Amén.